Hola, bienvenidos, bienvenidas, estudiantes de Historia Sociopolítica Latinoamericana y Argentina. Bueno, espero que hayan tenido un buen receso, que hayan podido descansar. Seguramente el mundo en el que nos encontrábamos hace un mes y medio, cuando nos dejamos de ver virtualmente, era uno. Ahora sigue siendo el mismo, pero con otras características. Hay vacuna para los que creen en la vacuna, hay distintos tipos de vacuna y distintos centros geopolíticos que quieren imponer su mercancía de laboratorio. Lamentablemente ayer se confirmó que el cuerpo que habían encontrado allá cerca de Bahía Blanca era de Facundo Castro. ¿Qué más? Tenemos mucho. Se larga la cuarta IFE. No se discutió todavía el impuesto a las grandes fortunas y estamos con la reforma judicial. Es decir, hay de todo. Se marcha contra la reforma, se milita a favor de la reforma. Bueno, tenemos un contexto bastante álgido y en ese marco nosotros y nosotras tenemos que seguir estudiando. Así que aquí estamos como podemos, pero de la mejor manera y con la mejor de las predisposiciones para terminar este 2020. Bien, y como no puede ser de otra manera, esta clase de hoy va a ser una clase con mucho contenido. Saben ustedes que nosotros organizamos que cada 15 días vamos a subir contenido y en esa clase del medio nos queda de clase de consulta por si ustedes necesitaran preguntarnos algo y demás. Vamos a tratar de acotar al mínimo los contenidos y quienes quieran un poco más o profundizar, por supuesto que les vamos a dejar material también para que puedan hacerlo. El tema de hoy, y retomando la última clase que tuvieron con María Luz acerca del proceso de formación de los estados nacionales en América Latina, desde la Revolución hasta más o menos 1880, es que hoy vamos a ver cómo se conforman esos estados nacionales latinoamericanos vinculados a un sector determinado que se va a consolidar durante todo el proceso que les habló María Luz, que es la oligarquía local, es decir, el concepto de oligarquía, que es algo que tenemos que tener presente al día de hoy porque son todavía los que siguen gobernando, es justamente un grupo de poder o una forma de gobierno, dirán algunos, donde gobiernan unos pocos que tienen intereses sectoriales compartidos. En el caso de América Latina, esos intereses sectoriales compartidos son, por supuesto, económicos, ¿no? Y vinculados a las producciones locales. Entonces vamos a tener distintos tipos de oligarquía, pero van a ser oligarquía. Bien. Para comprender cómo a partir de 1870, 1880, se consolidan esos grupos sociales en los gobiernos locales de la región, tenemos que ver un poquito los antecedentes para comprender por qué sucede lo que sucede a fines del siglo XIX. Primero recordar que en el proceso revolucionario que va de 1810 a 1824, donde terminamos de romper el vínculo colonial con España, hay dos proyectos en realidad. Uno es el proyecto más bien liberal que vienen a llevar a cabo acá personajes como San Martín, como Bolívar, Artigas, Sucre, que ellos bregan y sueñan o quieren diseñar, por soñar queda como muy naif para estos personajes y para cualquier personaje bien territorial, ¿no? Ellos bregan por la construcción de una patria grande. ¿Y qué sería una patria grande? Sería justamente pensar en una patria regional donde cada localismo esté directamente relacionado con los otros, es decir, construir un conglomerado político donde estén puestos las microrregiones pero vinculadas entre sí, para pensar en la prosperidad a nivel regional justamente. Imagínense, ¿no?, si ese proyecto hubiese llegado a su fin. Por otro lado, en el marco de estos revolucionarios tenemos los más moderados o conservadores, que los tipos van a estar pensando más bien en sus intereses sectoriales, en intereses comerciales, intereses vinculados a las plantaciones, intereses vinculados al modelo o al proyecto de ganadería, de agricultura. Entonces, que esta cuestión de la patria grande los tiene un poco sin interés. ¿Por qué? Porque ellos están mirando la vinculación con las metrópolis, con Europa, y ahora un poco con Estados Unidos, que empieza de alguna manera a tener un peso un poco más fuerte
en la economía regional. Entonces, no les está interesando como sector económico los intereses a nivel región, sino que están pensando en los intereses sectoriales. ¿Bien? Y esto tengámoslo en cuenta, porque es así como se van a construir las patrias pequeñas, las patrias chicas en todo el continente. Bien, teniendo en cuenta entonces, ¿cuáles son los dos proyectos? Teniendo en cuenta el momento en el que estamos situados, que es a fines del siglo XIX. Ahora bien, viendo el concepto propio de la oligarquía, tenemos que ver cómo se construye, cómo se consolida, quiénes son la oligarquía latinoamericana. La oligarquía latinoamericana se da justamente de una alianza entre dos sectores que estaban en pugna en ese momento acá. Por un lado son los grandes latifundistas, los que tienen tierras, los que se dedican, por ejemplo, a las plantaciones, como habíamos dicho, plantaciones, si se quiere, de azúcar, cacao, las grandes plantaciones. Los poseedores de grandes haciendas, terratenientes locales y los que están vinculados a la producción minera. Eso por un lado, que son los grandes latifundistas, que tienen grandes latifundios. Ahora bien, ellos van a entrar en alianza con sectores más bien urbanos, vinculados al comercio, que nosotros podemos llegar a llamarlos burguesía comercial, que son aquellos que tienen, por ejemplo, se dedican a las finanzas, a los bancos, se dedican al comercio o a la vinculación interregional con el comercio ultramarino. De una alianza entre estos dos sectores es que va a surgir a fines del siglo XIX un nuevo orden institucional. Bien, ahora tenemos que ir un poquito a algún tema que hemos revisado en Historia Social General, es decir, el año pasado. Tenemos que recordar qué estaba pasando a fines del siglo XIX en el mundo. Se estaba consolidando el mercado mundial. El mercado mundial es aquello que, por definición, nos lleva a la División Internacional del Trabajo. ¿Por qué? Porque unos pocos países industrializados, recuerden que al fin del siglo XIX se da el segundo proceso de revolución industrial, ¿bien? Unos pocos países industrializados en Europa comienzan a establecer un vínculo de dependencia con el resto del mundo, porque el resto del mundo van a ser productores de materia prima para estos países industrializados. Puntualmente, América Latina y estas oligarquías locales se van a consolidar justamente en el mercado mundial como productores de materia prima y por lo tanto, justamente, vamos a insertarnos en ese mercado mundial como países dependientes. ¿Bien? Entonces ya desde desde el origen, desde esta consolidación de este nuevo orden institucional latinoamericano, es que nos vamos a vincular o vamos a forjar una identidad dependiente. Según a qué autor vayamos leyendo, algunos nos van a proponer una lectura, si se quiere, más bien latinoamericana, con modelos analíticos europeos. Algunos intentarán ver y analizar modos de producción del tipo europeo acá en América Latina. Y otros van a hablar directamente de que para pensar un modelo propio latinoamericano tenemos que pensarlo lamentablemente como dependiente. ¿Y esto por qué? Porque al consolidarse estas oligarquías locales, se van a consolidar en estrecha vinculación con el capital extranjero, que en ese momento el capital extranjero más fuerte era el británico, y un incipiente mercado o capital extranjero que empieza a aparecer con los Estados Unidos. Entonces, estas oligarquías locales en dependencia y, digamos, en directa alianza con el capital extranjero es que van a conformar un modelo completamente dependiente. Bien, ahora continuamos un poco más. ¿Cómo se da o qué son estos estados nacionales latinoamericanos? Bien, vamos a adoptar el modelo o proyecto de Estado europeo de Estado moderno. ¿Qué es un Estado moderno? Justamente es un Estado, en su propia concepción, es Estado con una administración consolidada, que esta administración va a quedar en manos de la oligarquía,
que gobierna a una sociedad determinada dentro de un territorio determinado y detenta, conserva para sí el monopolio de la violencia física legítima. Y utiliza como elemento de cohesión o de coerción, social, de unión, elementos del nacionalismo. Nacionalismo del tipo europeo es mucho más fácil de rastrear porque hay identidades locales más fuertes, vinculadas, por ejemplo, a el idioma, a la religión, rasgos culturales. En América Latina es mucho más complejo porque tenemos una sociedad mucho más compleja. Tenemos, una población indígena campesina que es el grueso en el interior, en el mundo rural. Tenemos una población afroamericana vinculada a trabajos de semi-esclavitud todavía ya a fines del siglo XIX, y tenemos esta población criolla que también en el criollismo hay separación entre aquellos que se dedican al comercio, aquellos que se dedican, que son hacendados, y no solo eso, sino en su vinculación directa con lo que son los capitales extranjeros. Entonces es que para darle una identidad a todo este conglomerado se recurren a elementos del nacionalismo. Ahora bien, ¿cómo se construye el nacionalismo en un territorio como este? Ahí, justamente el Estado se va a hacer cada vez más fuerte y va a apelar a los instrumentos ideológicos de los que dispone a fines del siglo XIX, que es el sistema educativo. Es ahí donde se van a diseñar los primeros sistemas educativos en América Latina, que van a imponer no solo la formación en primeras letras y números para los niños de los sectores populares, y no solo eso, sino normas de conducta social, de respeto al superior, sin cuestionarlo, cumplir horarios, sentarse de una determinada manera. Pero no solo eso, sino se van a adoptar allí todas las simbologías nacionales o nacionalistas, impuestas a como dé lugar. ¿Bien? Entonces, durante fines del siglo XIX, 1870, 1880 en adelante, vamos a asistir a la consolidación de estos estados nacionales latinoamericanos. Ahora bien, ¿cuál es el imaginario o la autopercepción que tiene la oligarquía terrateniente de sí misma? Y esto está estrechamente relacionado con la vinculación que tienen con las oligarquías extranjeras o con el capital extranjero. Se autoperciben a sí mismos como aquel sector elegido para gobernar. Entonces esto ya va más en el plano de lo simbólico. No se cuestionan, ni nadie se atreve a cuestionar, por qué son ellos, esta oligarquía vinculada justamente a la producción agropecuaria y en algunos casos al comercio, por qué son ellos quienes gobiernan. Se autoperciben así, y no solo eso, traen también todo el ideario de los estados modernos, de los estados nacionales europeos, heredados de la Revolución Francesa, donde se hablan principalmente de libertades, y esto ténganlo presente justamente para lo que está pasando ahora en el mundo, ¿no? Cuando a veces te quieren cuidar, sale uno con el individualismo a decir mi libertad, ¿no? Y esto es bien de la oligarquía o de la gran burguesía, ¿no? Mi libertad de expresión, mi libertad de culto, eso es heredado. Y algo que es fundamental para entender no solo las oligarquías, sino la consolidación del capitalismo. Como derecho básico está el de la propiedad privada. Entonces así se entiende justamente esta forma, este ideario, esta avanzada de la oligarquía, que no solo avanza en una cuestión política y detenta el poder, sino que detenta el poder efectivo al apropiarse de tierras de pueblos originarios. Y esto lo vemos consolidado, por ejemplo, en Chile, cuando se avanza sobre toda la Araucanía y todo el proyecto mapuche, contra los mapuches. Y acá lo vemos con la conquista del desierto que va a llevar a cabo Julio Argentino Roca, financiado por la Sociedad Rural Argentina, que a su vez está financiado por capitales británicos. O sea, para que terminemos de entender de qué se trata todo esto. Otro de los idearios muy consolidados, que para eso les voy a dar un fragmento de un documental para que lo terminen de ver lo crudo que es,
Otro de los idearios sobre los cuales se van a levantar estos estados nacionales latinoamericanos es el ideario racista. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar afuera a todas las minorías. Hablamos del campesinado indígena, hablamos de la situación de semiesclavitud de los afroamericanos. Podemos hablar también, por ejemplo, de toda aquella inmigración europea de segunda, como decían ellos en su momento, que son las clases trabajadoras rurales y urbanas europeas que viven en la miseria y que vienen para acá, pero muchos de ellos están sindicalizados y traen ideas vinculadas al sindicalismo europeo, al anarquismo y al socialismo. Todas estas minorías van a ser perseguidas y en su defecto, si tienen que ser ajusticiadas, lo van a hacer. ¿Por qué? Porque, repito, esta oligarquía que detenta el poder político en América Latina también detenta el monopolio de la violencia física legítima. Bien, para entender cómo se da todo este proceso de construcción de patrias chicas y no patria grande en América Latina, hay diversidades, es decir, México y Argentina tienen un tipo de consolidación de estas patrias chicas vinculados a una figura patriarcal o a un liderazgo político único y determinado, que en el caso de México va a ser la figura de Porfirio Díaz, que va a ser presidente de México desde 1876 hasta 1910, que comienza la Revolución Mexicana, y en el caso argentino, la gran figura va a ser Julio Argentino Roca, que va a ser 2 veces presidente entre 1880 hasta 1912. Bueno, después les voy a decir en qué momento puntual, pero tiene 2 presidencias. Pero no solo tiene 2 presidencias Julio Argentino Roca, sino que hay un solo partido político, es el Partido Autonomista Nacional, que desde 1880 a 1916 siempre gobierna el mismo y único partido que pertenece o es la expresión política de la oligarquía terrateniente argentina. Se van a dar otros casos vinculados, sí, quizás a las producciones, como el caso de Perú, de Ecuador, de Colombia, que tienen, digamos, como producción diversificada entre hacendados y productores mineros en algunos casos, entonces van a tener luchas internas, en otros casos se van a dar por los vínculos partidarios, pero siempre va a ser intra-oligarquía, es decir, siempre va a estar gobernando de cualquier manera la oligarquía. Un caso particular va a ser el de Paraguay, porque en Paraguay no se puede consolidar una oligarquía fuerte, dado a que ha sido devastado todo el país por la guerra de la Triple Alianza entre 1865 y 1870, que es esta guerra que justamente la lidera Mitre, que es el comandante en jefe de estas fuerzas, de este ejército, bancado por capitales británicos también, y es una alianza entre Argentina, Uruguay y Brasil en contra de Paraguay. ¿Por qué Paraguay? Porque Paraguay era el país más industrializado de la región en ese momento y por supuesto que esto a los capitales británicos no le convenía. Construyó un ejército, lo financió, devastaron Paraguay, entonces no pudieron consolidar una oligarquía propia. La oligarquía es más bien extranjera en el caso paraguayo. Bien, dicho todo esto, estoy viendo si me queda algo más para esta primer parte. No, sí, me queda lo último porque estoy viendo que me estoy excediendo en los minutos y se van a aburrir, no van a llegar hasta el final. Todo pareciera como que marcha viento en popa la consolidación de la oligarquía y ella sigue, pero no, hay movimientos de impugnación vinculados principalmente a los sectores más oprimidos, como nombre el campesinado indígena, los sectores afroamericanos que todavía se mantienen en una pseudo servidumbre y los obreros urbanos que empiezan justamente a sindicalizarse. Hay distintos levantamientos, bastantes, también hay intelectuales propios latinoamericanos que empiezan a cuestionar este orden conservador que políticamente es tan sesgado y cerrado. Practican una política de fraude, es decir, las elecciones no son limpias, no hay un sistema democrático, no hay una participación política ampliada. Entonces, estos sectores empiezan a cuestionar el orden conservador que establece la oligarquía y a pedir participación y a pedirle al Estado que les garantice sus derechos en materia laboral. Lo básico piden la reducción de la jornada laboral, buenos salarios y derechos básicos garantizados por el Estado.
De estas impugnaciones surgen distintas expresiones. Más allá de levantamientos importantes, se forman alianzas y partidos políticos, que en el caso de la Argentina va a ser la Unión Cívica Radical, que aparece en 1890 y que por, si se quiere, un error estratégico de la oligarquía terrateniente argentina, creyendo que si ampliaba la ciudadanía, es decir, si permitía más participación política a distintos sectores de la ciudadanía argentina, igualmente se iban a consolidar ellos en el poder, es que en 1912 se sanciona la ley Sáenz Peña, que amplía la cantidad de personas habilitadas para participar en política, y no solo eso, que esto es lo más curioso, hace que